Mira tu mano. Cada átomo de hierro en tu sangre fue fabricado en una explosión tan violenta que liberó más energía en 10 segundos que el Sol en toda su vida. Cada átomo de carbono en tu piel fue forjado dentro de una estrella que murió hace 6.000 millones de años. Y cada átomo de oro, en cualquier joyería que uses, requirió la colisión de 2 cadáveres estelares tan densos que una cucharada pesaría 1.000 millones de toneladas. En las próximas 2 horas voy a mostrarte exactamente cómo cada uno de esos átomos llegó hasta ti. Y te prometo 3 descubrimientos. 1. Existe una coincidencia en la física nuclear tan precisa que si cambiara en 0,5%, el carbono nunca se habría formado y tú no existirías. 2. Hay un elemento en tu cuerpo ahora mismo que solo fue fabricado hace menos de 5.000 millones de años en un evento tan raro que ocurre una vez cada 10.000 años en toda la galaxia. Y 3. Al final comprenderás algo sobre ti que es literalmente cierto. Eres el universo haciéndose consciente de sí mismo. Y no vamos a empezar con el Big Bang. Vamos a empezar con algo que está sucediendo ahora, en este preciso instante. En este momento, el Sol está convirtiendo 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio. Cada segundo. Ese proceso libera energía equivalente a 4 millones de toneladas de materia convertida en luz pura. Y esa luz viaja durante 8 minutos. Llega a la Tierra. Alimenta fotosíntesis, que produce oxígeno, que respiras, que entra en tu sangre, y es transportado por hemoglobina, que contiene hierro, que fue fabricado en una supernova que explotó hace 6.000 millones de años. Esa cadena de fusión solar a tu respiración en este instante es real, es rastreable. Es el primer indicio de algo extraordinario. No estás separado del cosmos, eres parte activa de él. Pero para entender cómo llegaste a existir, tenemos que responder una pregunta que parece simple, pero que tiene una respuesta que cambiará todo. ¿De dónde vienen los átomos? Y aquí está el primer acto. Vamos a descubrir por qué el universo no debería tener los elementos que te componen. Por qué durante cientos de millones de años el cosmos fue químicamente estéril. ¿Y qué tuvo que suceder? ¿Qué coincidencia extraordinaria tuvo que ocurrir para que carbono, oxígeno, nitrógeno, todos los elementos de la vida pudieran existir? Porque resulta que el Big Bang no fabricó esos elementos. El Big Bang solo produjo 3: hidrógeno, helio y trazas de litio. Y durante los primeros 20 minutos del universo, esa fue la única química posible. Temperatura era 1.000 millones de grados. Densidad era como agua. Y protones podían fusionarse. Podían formar deuterio, tritio, helio. Pero después de 20 minutos exactos, el universo se expandió. Enfrió. Y la temperatura cayó por debajo del umbral donde fusión es posible. Y el proceso se detuvo. ¿Y ese resultado? 75% hidrógeno, 25% helio, casi nada de litio, determinó la composición química del universo durante cientos de millones de años. Solo 3 elementos, y de esos 3, solo el hidrógeno puede formar moléculas complejas. El helio es inerte. El litio es demasiado raro. Entonces, durante lo que se llama la Era Oscura, el periodo antes de que las primeras estrellas se encendieran, el universo era químicamente simple, aburrido, incapaz de producir vida. Y aquí está el primer problema crucial. Algo tenía que cambiar esa simplicidad. Algo tenía que fabricar carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro. Todos los elementos que hacen la vida posible. Y el único proceso capaz de hacerlo era la fusión estelar. Pero la fusión estelar requiere estrellas. Y las estrellas requieren que el gas colapse bajo gravedad. Y el colapso requiere irregularidades en la densidad del gas primordial.
Pequeñas variaciones, fluctuaciones de una parte en 100.000. Y esas fluctuaciones estaban allí. Desde el Big Bang. Eran fluctuaciones cuánticas amplificadas por la inflación cósmica. Y fueron semillas. Lugares donde el gas podría comenzar a acumularse. Pero aquí está lo asombroso. Si esas fluctuaciones hubieran sido levemente más pequeñas, una parte en 200.000 en lugar de 100.000, el gas nunca habría colapsado. Las galaxias nunca se habrían formado. Las estrellas nunca se habrían encendido. Y el universo permanecería simple para siempre. Sin elementos pesados, sin planetas, sin vida. Pero si las fluctuaciones hubieran sido levemente más grandes, una parte en 50.000, el gas habría colapsado demasiado rápido. Todo se habría convertido en agujeros negros en los primeros millones de años. Tampoco habría estrellas de largo plazo. Tampoco habría fabricación de elementos. Entonces existe un rango estrecho, una ventana precisa, donde las fluctuaciones son exactamente correctas para permitir la formación de galaxias que contienen estrellas que viven suficiente tiempo para fabricar elementos pesados. Y estás en un universo que está en esa ventana. Y nadie sabe por qué. Es el primer ajuste fino, y no será el último. Pero asumiendo que las fluctuaciones fueron correctas, el gas colapsa, y después de 300 millones de años, las primeras estrellas se encienden, y son masivas. 100 veces la masa del Sol. Brillan con intensidad feroz. Viven rápido, solo unos millones de años. Y en sus núcleos la fusión procede. Hidrógeno a helio, helio a carbono. Y aquí necesito que pares, porque lo que acabo de decir, helio a carbono, suena simple, pero es donde ocurre la coincidencia más extraordinaria de toda la física. Es el segundo ajuste fino. Y es tan preciso, tan improbable, que cuando fue predicho teóricamente, el físico que lo hizo dijo que era el mayor acto de fe científica que había visto en su vida. Y te voy a mostrar exactamente por qué. Para formar carbono, necesitas fusionar 3 núcleos de helio, 3 partículas alfa. Y el problema es que 2 núcleos de helio pueden fusionarse brevemente para formar berilio 8. Pero el berilio 8 es inestable. Se desintegra en una billonésima de segundo. No hay tiempo para que un tercer núcleo de helio llegue y se fusione. No hay tiempo para formar carbono. El proceso debería ser imposible. Pero el carbono existe. Estás hecho de él. Entonces algo está permitiendo esa fusión. Y lo que la permite es una coincidencia. Resulta que el núcleo de carbono tiene un nivel de energía resonante. Un estado excitado que está exactamente a la energía correcta para que 3 núcleos de helio puedan fusionarse a través de un estado intermedio de berilio 8 que dura solo un instante. Es como si el carbono tuviera una puerta trasera, una forma de formarse que elude la inestabilidad del berilio. Y aquí está lo extraordinario. Ese nivel de energía resonante tiene que estar a 7.65 millones de electronvoltios. Si estuviera a 760, la resonancia no funcionaría. Si estuviera a 770, tampoco. La ventana es de 50.000 electronvoltios. Eso es una precisión de 0.5%. Y si ese nivel no estuviera exactamente ahí, el carbono no se formaría en cantidades significativas. Y sin carbono no hay química orgánica, no hay vida, no existes. Y nadie sabe por qué ese nivel está exactamente donde tiene que estar. Es como si el universo hubiera sido ajustado, calibrado. Y ese ajuste permitió que el carbono existiera, y el carbono permitió todo lo demás. Pero detengámonos aquí, porque esto es tan importante que necesitas comprenderlo completamente. Ese nivel de energía a 7.65 millones de electronvoltios no es predicción teórica. Fue descubierto experimentalmente.
por un físico llamado Fred Hoyle en 1953. Y la historia de ese descubrimiento es extraordinaria, porque Hoyle estaba tratando de entender cómo se formaba el carbono en las estrellas, y los cálculos mostraban que no debería formarse, que el berilio 8 era demasiado inestable, que no había tiempo para la fusión triple alfa. Pero el carbono existe. Estás hecho de él. Entonces Hoyle razonó que tiene que haber una forma, tiene que haber un mecanismo que elude la inestabilidad del berilio. Y la única forma que podía imaginar era un nivel de energía resonante en el núcleo de carbono. Y predijo que ese nivel tenía que estar aproximadamente a 7.6 millones de electronvoltios. Y le pidió a un experimentalista, Willy Fowler, que lo buscara. Y Fowler lo encontró. Estaba exactamente donde Hoyle había predicho, a 7.654 millones de electronvoltios para ser exactos. Y ese descubrimiento confirmó que el carbono se forma mediante resonancia, que el universo tiene esa coincidencia incorporada. Y Hoyle llamó a esto el mayor acto de fe científica que había visto, porque había predicho la existencia de un nivel de energía nuclear específico basándose solo en el hecho de que el carbono existe y no debería existir sin ese nivel. Y esa predicción era arriesgada, porque si el nivel no hubiera estado allí, toda su teoría de nucleosíntesis estelar habría estado equivocada. Pero estaba allí, y eso confirmó no solo que el carbono se forma en estrellas, sino que el universo tiene ajustes precisos que permiten que elementos complejos existan. Y ese no es el único ajuste fino. Hay otro inmediatamente después, porque una vez que el carbono se forma, puede fusionarse con otro núcleo de helio para formar oxígeno. Y si esa fusión fuera demasiado eficiente, todo el carbono se convertiría en oxígeno. Y no quedaría carbono para la química orgánica. Pero resulta que la fusión de carbono a oxígeno no es resonante. No tiene nivel de energía que la facilite. Entonces ocurre, pero lentamente. Y eso permite que carbono y oxígeno coexistan, que ambos sean producidos en cantidades significativas. Y si cualquiera de esos dos procesos, la formación de carbono o la conversión de carbono a oxígeno, fuera levemente diferente, la química del universo sería radicalmente diferente. O todo sería carbono y no habría oxígeno, o todo sería oxígeno y no habría carbono. Y en cualquier caso, la vida como la conocemos sería imposible. Entonces hay dos ajustes finos consecutivos, dos coincidencias que tienen que ser exactamente correctas. Y nadie sabe por qué, pero el carbono es solo el comienzo. Porque una vez que tienes carbono y oxígeno, puedes continuar fusionando. Carbono con carbono produce neón y magnesio. Oxígeno con oxígeno produce silicio y azufre. Y cada fusión requiere temperatura más alta. Fusión de carbono requiere 600 millones de grados. Fusión de oxígeno requiere 1.000 millones de grados. Fusión de silicio requiere 3.000 millones de grados. Y solo estrellas masivas, estrellas de más de 8 veces la masa del Sol, pueden alcanzar esas temperaturas. Y en esas estrellas, la fusión procede, en etapas, cada etapa más corta que la anterior. Porque a medida que núcleos se vuelven más pesados, tienen más carga positiva, más repulsión electromagnética, y necesitas temperatura más alta para vencer esa repulsión. Pero también, a medida que fusionas elementos más pesados, liberas menos energía. Porque estás acercándote al hierro. Y el hierro es el final de la línea. Es el elemento más estable, el que tiene la energía de enlace más alta por nucleón. Y eso significa que fusionar elementos más ligeros que hierro libera energía. Pero fusionar hierro no libera energía. Requiere energía. Entonces, cuando llegas al hierro,
la fusión se detiene. Ya no hay ganancia energética. Ya no hay presión hacia afuera sosteniendo la estrella contra su propia gravedad. Y eso es crucial, porque es lo que determina el destino de estrellas masivas. Una vez que el núcleo se convierte en hierro, el fin es inevitable. El núcleo colapsará, la estrella explotará. Y los elementos que fabricó serán dispersados. Pero antes de llegar allí, antes del colapso, déjame mostrarte algo sobre la estructura de estrella masiva en sus últimos días. Porque es extraordinaria. Es como cebolla nuclear. Capas concéntricas de elementos diferentes fusionándose simultáneamente. La capa más externa es hidrógeno fusionándose en helio. Siguiente capa es helio fusionándose en carbono. Siguiente capa es carbono fusionándose en neón. Siguiente capa es neón fusionándose en oxígeno. Siguiente capa es oxígeno fusionándose en silicio. Y el núcleo es silicio fusionándose en hierro. Y cada capa está a temperatura diferente. Capa de hidrógeno a 15 millones de grados. Capa de helio a 100 millones de grados. Capa de carbono a 600 millones de grados. Capa de oxígeno a 1000 millones de grados. Núcleo a 3000 millones de grados. Y cada capa está fusionando a ritmo diferente. Fusión de hidrógeno es lenta. Toma millones de años. Fusión de helio es más rápida. Toma miles de años. Fusión de carbono toma siglos. Fusión de oxígeno toma meses. Y fusión de silicio toma días. Entonces, en los últimos días de vida de estrella masiva, el núcleo está fabricando hierro furiosamente. Toneladas por segundo. Y núcleo de hierro crece, y crece, hasta que alcanza masa crítica. Aproximadamente 1.4 masas solares. Y en ese momento algo extraordinario sucede. El núcleo colapsa, pero no gradualmente, no en días o años, en menos de un segundo. Núcleo de hierro, que tiene radio de 3000 kilómetros, colapsa a radio de 20 kilómetros en menos de un segundo. Y cuando eso sucede, densidad se vuelve tan extrema que física ordinaria se rompe. Electrones no pueden existir como partículas libres. Son forzados en protones. Se combinan mediante captura electrónica para formar neutrones. Y núcleo se convierte en estrella de neutrones. Una esfera del tamaño de ciudad, pero con masa de 1.4 soles. Densidad nuclear, una cucharada pesaría 1000 millones de toneladas. Y colapso libera energía gravitacional equivalente a toda la energía que el Sol emitirá en 10.000 millones de años. Pero esa energía no escapa directamente. Es convertida en neutrinos, partículas que apenas interactúan con materia. Y neutrinos llevan 99% de la energía del colapso. Pero 1% restante, 1% de energía equivalente a 10.000 millones de años de Sol, es suficiente para expulsar las capas externas de la estrella. Es suficiente para crear onda de choque. Es suficiente para arrancar material a velocidades de 30.000 kilómetros por segundo. Y eso es supernova. Es evento visible desde miles de millones de años luz. Durante unas semanas, una sola estrella muriendo brilla con resplandor de 100.000 millones de soles. Puede ser más brillante que galaxia completa que la contiene. Y en ese proceso, en esos segundos de violencia extrema, algo más sucede. Algo que es crucial para tu existencia. Porque en ambiente de temperatura y densidad extremas, con flujo enorme de neutrones, elementos más pesados que hierro, son fabricados. Y no mediante fusión ordinaria, mediante captura rápida de neutrones. Proceso R, donde núcleos atómicos son bombardeados con neutrones a tal ritmo que capturan neutrones más rápido de lo que pueden decaer y construyen elementos pesados paso a paso. Hierro captura neutrones y se convierte en cobalto. Cobalto captura más neutrones y se convierte en níquel. Níquel captura más y se convierte en cobre. Y proceso continúa. Zinc, galio, germanio.
Todos los elementos hasta uranio, todos fabricados en esos segundos de supernova. Y esos elementos son eyectados, son dispersados al espacio interestelar junto con todo el carbono, oxígeno, nitrógeno que la estrella había fabricado durante su vida. Y forman nube enriquecida con elementos nuevos, con diversidad química que no existía antes de esa supernova. Y esa nube eventualmente colapsa, forma nuevas estrellas y planetas. Y planetas están hechos de elementos que supernova dispersó. Planetas rocosos están hechos de hierro, silicio, magnesio, oxígeno. Atmósferas están hechas de nitrógeno, oxígeno, carbono. Y vida eventualmente emerge usando carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro. Y ese ciclo, formación estelar, fusión, supernova, enriquecimiento, formación de estrellas nuevas, ha ocurrido múltiples veces. Generaciones de estrellas, cada una añadiendo elementos, cada una enriqueciendo gas interestelar. Y después de muchas generaciones, después de miles de millones de años, el universo tiene composición suficientemente rica para formar planetas como Tierra, para permitir química compleja, para permitir vida. Pero el carbono es solo el comienzo, porque una vez que tienes carbono, puedes fusionarlo con helio para hacer oxígeno, y puedes fusionar oxígeno con helio para hacer neón, y puedes continuar, magnesio, silicio, azufre. Y cada fusión requiere temperatura más alta, porque núcleos más pesados tienen más protones, más carga positiva, más repulsión eléctrica. Y tienes que vencer esa repulsión con temperatura, con energía cinética. Y solo estrellas masivas pueden alcanzar esas temperaturas. Estrellas de más de 8 veces la masa del Sol. Y en sus núcleos, la fusión procede en capas. Capa externa fusionando hidrógeno. Siguiente capa fusionando helio. Siguiente capa fusionando carbono. Y así sucesivamente. Como una cebolla nuclear. Cada capa fabricando elementos más pesados, hasta que llegas al centro. Y en el centro, la estrella está fabricando hierro. Y aquí el proceso se detiene, porque hierro es el final de la línea. Es el elemento más estable. Fusionar hierro no libera energía, requiere energía. Entonces, cuando el núcleo de la estrella se convierte en hierro, ya no hay fusión. Ya no hay presión hacia afuera. Ya no hay nada que sostenga la estrella contra su propia gravedad. Y la estrella colapsa. Y el colapso es rápido. El núcleo de hierro, que tiene el tamaño de la Tierra, colapsa a una esfera de 20 kilómetros en menos de un segundo. Y cuando colapsa, libera energía gravitacional equivalente a toda la energía que el Sol emitirá en 10.000 millones de años. Pero esa energía no escapa directamente, rebota. Las capas externas de la estrella caen hacia el núcleo colapsado y rebotan. Y la onda de choque viaja hacia afuera y arranca las capas externas de la estrella y las expulsa al espacio a velocidades de 30.000 kilómetros por segundo. Y eso es una supernova. Es el evento más luminoso en el cosmos después del Big Bang. Durante unas semanas, una sola estrella muriendo brilla con el resplandor de 1.000 millones de soles. Puede ser vista desde miles de millones de años luz. Y en ese proceso, en esos segundos de violencia extrema, elementos más pesados que hierro son fabricados. Cobalto, níquel, cobre, zinc, y son dispersados. Son eyectados al espacio interestelar y forman nubes, y esas nubes, enriquecidas con elementos nuevos, colapsan para formar estrellas nuevas y planetas, y eventualmente vida. Entonces la muerte de estrellas es nacimiento de complejidad, es reciclaje cósmico, es cómo el universo se vuelve más complejo con el tiempo, cómo la diversidad química aumenta y cómo la posibilidad de vida emerge. Pero hay algo más, algo que aún no te he dicho,
Porque algunos elementos no pueden ser fabricados ni en supernovas. Son demasiado pesados. Requieren condiciones aún más extremas. Y esos elementos incluyen oro, platino y uranio. Y para fabricarlos, necesitas algo que es más violento que una supernova. Necesitas la colisión de dos estrellas de neutrones. Y déjame explicarte por qué. Porque esto es crucial para entender de dónde vino el oro que tal vez llevas en tu cuerpo ahora mismo. Las supernovas producen algunos elementos pesados mediante el proceso NR que describí. Captura rápida de neutrones. Pero hay un límite. Hay un punto donde incluso en ambiente de supernova, el flujo de neutrones no es suficientemente intenso para construir elementos muy pesados como oro y platino en cantidades significativas. Y por mucho tiempo, esto fue un misterio. Los astrónomos podían medir la abundancia de oro en el universo. Podían ver que existe, pero no podían explicar completamente de dónde venía. Las supernovas producían algo, pero no suficiente. Faltaba una fuente. Y la respuesta vino en 2017, cuando se detectó la primera fusión de estrellas de neutrones mediante ondas gravitacionales y luz. Evento llamado G1837. Y fue extraordinario. Fue la primera vez que un evento cósmico fue observado tanto con ondas gravitacionales como con telescopios ordinarios. Y lo que reveló fue asombroso. Porque cuando dos estrellas de neutrones colisionan, cuando dos objetos, cada uno con masa del Sol comprimida en esfera de 20 kilómetros, se fusionan, liberan energía equivalente a 100 millones de supernovas. Y en ese proceso, material es eyectado. Material extremadamente denso. Material rico en neutrones. Y ese material, bajo esas condiciones extremas, sufre proceso R en escala masiva. Captura rápida de neutrones, pero en ambiente aún más extremo que supernova. Y resultado es producción masiva de elementos pesados. Oro, platino, uranio, todos los elementos más pesados que hierro en cantidades enormes. Y astrónomos que observaron G1817 vieron esto suceder. Vieron espectro de luz emitida por material eyectado, y espectro mostraba firmas de elementos pesados. Oro, platino, elementos producidos en tiempo real durante observación. Y cálculos mostraron que esa sola colisión produjo varios cientos de masas terrestres de oro. Eso es más oro que existe en todo el sistema solar. Producido en segundos, durante colisión, y frecuencia de esas colisiones en galaxia es baja. Ocurren aproximadamente una vez cada 10.000 años. Pero a lo largo de historia de galaxia, a lo largo de 10.000 millones de años, han ocurrido miles de veces. Y cada vez han dispersado elementos pesados, han enriquecido gas interestelar y han hecho posible que planetas tengan oro, platino, uranio. Entonces, cuando miras anillo de oro, cuando llevas joyería, estás llevando producto de colisión de estrellas de neutrones. Estás llevando material que fue fabricado en evento más violento del cosmos, en ambiente de densidad nuclear, de temperatura de 1000 millones de grados, de presión que excede anything que puedes imaginar. Y ese oro viajó. Fue eyectado al espacio a fracción significativa de velocidad de luz. Viajó durante millones de años. Fue incorporado en nube que formó sistema solar. Fue incorporado en tierra durante formación. Y eventualmente fue minado, fue procesado, fue forjado en joyería y llegó a ti. Y esa es biografía del oro. Es viaje extraordinario. Es testimonio de procesos extremos. Y hace que oro sea precioso no solo económicamente, sino científicamente, sino cósmicamente, porque cada átomo de oro es evidencia de colisión cataclísmica. Es reliquia de evento que liberó más energía en segundos que Sol en toda su vida. Y lo mismo aplica a todos los elementos pesados, a platino, a uranio, a todos los elementos que usan en tecnología, en electrónica,
en medicina. Todos requieren procesos extremos para formarse. Todos son productos de eventos raros. Todos son preciosos en sentido cósmico. Y reconocer eso, comprender que elementos que usas casualmente son productos de procesos que ocurren una vez cada 10.000 años en toda la galaxia, debería cambiar cómo los valoras. Debería hacer que desperdiciarlos parezca absurdo. Debería generar apreciación por rareza, por esfuerzo cósmico que fue necesario para producirlos. Y hay implicación adicional, porque si elementos pesados solo se producen en eventos raros, entonces hay límite a cuán rápido universo puede enriquecerse con ellos. Hay tasa, y esa tasa determina cuándo planetas como Tierra pueden formarse, cuándo química compleja es posible, cuándo vida puede emerger. Y cálculos sugieren que Sistema Solar se formó en momento oportuno, no demasiado temprano, cuando no había suficientes elementos pesados, no demasiado tarde, cuando formación estelar había disminuido significativamente, sino en ventana óptima, aproximadamente 9.000 millones de años después del Big Bang. Y esa timing es parte de por qué estás aquí. Es parte de coincidencias que tuvieron que alinearse. Fluctuaciones cuánticas correctas, nivel de energía del carbono correcto, tasa de formación estelar correcta, frecuencia de fusiones de estrellas de neutrones correcta y timing de formación del sistema solar correcto. Y todas esas coincidencias son medibles, son verificables y están exactamente donde tienen que estar para permitir tu existencia. Y eso es tanto humillante como asombroso. Humillante porque reconoce cuán contingente es tu existencia, cuántas cosas tuvieron que ser exactamente correctas. Asombroso porque todas lo fueron. Y estás aquí, como evidencia de que universo es capaz de producir complejidad, de producir vida, de producir consciencia. Y aquí está lo que te prometí al principio, el elemento raro, el evento que ocurre una vez cada 10.000 años. Porque cuando dos estrellas de neutrones colisionan, cuando dos objetos, cada uno con la masa del Sol comprimida en una esfera de 20 kilómetros, chocan, liberan energía equivalente a 100 millones de supernovas. Y en esos milisegundos de violencia extrema, todos los elementos más pesados que hierro son fabricados en cantidades masivas. Oro, platino, uranio, y son dispersados. Y cuando usas un anillo de oro, cuando llevas joyería, estás llevando producto de una colisión cataclísmica. Estás llevando evidencia del evento más violento del cosmos. Y ese oro fue fabricado hace menos de 5.000 millones de años. Porque el sistema solar tiene esa edad. Y el material del que se formó fue enriquecido por supernovas y colisiones de estrellas de neutrones que ocurrieron justo antes, en los últimos 1.000 millones de años antes de que el Sol se formara. Entonces hay átomos en ti ahora que son más jóvenes que la mitad de la edad del universo. Son productos recientes. Son evidencia de procesos que continuaron hasta hace relativamente poco. Y eso significa que eres contemporáneo. Eres parte de una generación reciente en la historia del cosmos. No eres reliquia antigua. Eres producto de procesos que están activos, que continúan. Y ese es el final del primer acto. Has descubierto que el universo tiene una fábrica, que las estrellas fabrican elementos, que supernovas y colisiones de estrellas de neutrones dispersan esos elementos, y que el material dispersado forma nuevas estrellas, y planetas, y eventualmente tú. Y todo depende de ajustes finos, de coincidencias precisas, de que el nivel de energía del carbono esté exactamente donde tiene que estar, de que las fluctuaciones cuánticas en el Big Bang fueran exactamente la amplitud correcta. Y ahora viene el segundo acto. Y en el segundo acto vamos a descubrir algo diferente.
no cómo los átomos fueron fabricados, sino qué son, qué información guardan y cómo puedes leer esa información para reconstruir historia, para fechar eventos, para identificar procesos. Porque resulta que los átomos son archivos, son registros. Y si sabes leer, puedes reconstruir el pasado completo del cosmos, porque cada elemento tiene firma, tiene proporción específica de isótopos, y esa proporción depende del proceso que lo fabricó. Carbono fabricado en estrella gigante roja tiene ratio diferente de carbono 12 a carbono 13 que carbono fabricado en supernova. Oxígeno de una fuente tiene isótopos diferentes que oxígeno de otra. Y midiendo esas proporciones, puedes identificar procesos. Puedes decir, este carbono vino de estrella gigante roja, este oxígeno vino de supernova tipo segundo. Y no es especulación, es inferencia basada en física nuclear, en modelos que han sido probados, en simulaciones que han sido verificadas. Y el resultado es una narrativa. Una historia del universo contada mediante química, mediante la composición de la materia. Y la historia es rica, es detallada. Cuando analizas la composición de estrellas viejas, estrellas que se formaron temprano en la historia de la galaxia, encuentras que tienen menos elementos pesados, menos carbono, menos oxígeno, menos hierro. Y eso confirma la narrativa de enriquecimiento. Confirma que las primeras estrellas tenían solo hidrógeno y helio, y que los elementos pesados fueron añadidos gradualmente, mediante generaciones sucesivas. Y puedes rastrear ese enriquecimiento. Puedes ver cómo la proporción de elementos pesados aumenta con el tiempo. Cómo estrellas más jóvenes son más ricas, más diversas químicamente. Y ese gradiente temporal es evidencia directa del ciclo, del reciclaje, de la manufactura continua. Y lo extraordinario es que puedes fechar estrellas mediante su composición. Puedes decir, esta estrella tiene metalicidad baja, entonces se formó temprano, hace 10.000 millones de años. Esta estrella tiene metalicidad alta, entonces se formó recientemente, hace 1.000 millones de años. Y esa capacidad de fechar mediante química es una herramienta, es una forma de reconstruir la historia galáctica. Y aplicando esa herramienta, los astrónomos han reconstruido la biografía de la Vía Láctea. Han identificado generaciones de estrellas. Han rastreado cómo la galaxia evolucionó, cómo se enriqueció, cómo llegó a tener la composición actual. Pero hay más, porque no solo puedes fechar estrellas, puedes identificar sus orígenes, porque estrellas que se formaron en la misma nube de gas tienen composición similar, tienen la misma firma química, y estrellas que se formaron en nubes diferentes tienen firmas diferentes. Entonces, analizando composición, puedes identificar familias, puedes agrupar estrellas que son hermanas, que nacieron juntas. Y aunque ahora están dispersas, aunque están separadas por años luz, su química las vincula, las marca como relacionadas. Y ese vínculo es descubrible, es medible, y revela una historia dinámica, porque las estrellas no permanecen donde nacieron. Migran, son perturbadas por interacciones gravitacionales, y se dispersan, y se mezclan. Y lo mismo aplica al sistema solar, porque los meteoritos son muestras, son fragmentos de material que no fue procesado por planetas, que preserva la composición original. Y analizando meteoritos, puedes reconstruir la composición de la nube de gas que colapsó para formar el Sol. Puedes identificar qué elementos estaban presentes, en qué proporciones. Y hay algo más que los isótopos revelan. Tiempo, porque algunos isótopos son radiactivos, decaen con vida media conocida. Y midiendo el ratio de isótopo padre a isótopo hijo, puedes calcular cuánto tiempo ha pasado. Puedes fechar.
Y la datación radiométrica es una herramienta poderosa. Y aplicando esa herramienta, los geólogos han fechado la Tierra. Han determinado que tiene 4.500 millones de años. Y los meteoritos más viejos tienen la misma edad. Y eso confirma que el sistema solar se formó en un evento único. En el colapso de una nube de gas hace 4.500 millones de años. Pero la aplicación más profunda es en cosmología, porque la abundancia de elementos ligeros, hidrógeno, helio, litio, es una firma del Big Bang. Es una predicción de la nucleosíntesis primordial. Y la medición de esas abundancias confirma el modelo. Confirma que el universo pasó por una fase caliente y densa, que se expandió, que se enfrió, que permitió la formación de núcleos ligeros. Y los ratios medidos coinciden con las predicciones, con precisión notable. Y esa coincidencia es evidencia. Es confirmación de que el Big Bang ocurrió, que el universo tiene una edad finita, que comenzó en un estado específico, y la química es el testigo. Es evidencia independiente que corrobora los modelos cosmológicos. Y ese es el poder de los átomos. No solo son bloques de construcción, son también archivos, registros, testigos de la historia cósmica. Y leerlos es hacer arqueología cósmica. Es reconstruir el pasado del universo mediante la composición del presente. Y eso cierra el segundo acto. Has descubierto que los átomos guardan información, que tienen firmas, que pueden ser fechados, que pueden ser rastreados hasta sus fuentes, y que esa capacidad de leer átomos permite reconstruir la historia completa del cosmos, desde el Big Bang hasta ahora. Y ahora viene el tercer acto. Y en el tercer acto vamos a hacer algo diferente. Vamos a tomar un átomo, uno solo, y vamos a rastrear su biografía individual, su viaje, a través del tiempo y el espacio, desde su fabricación en una estrella hasta tu cuerpo en este momento. Y ese viaje es extraordinario, es una odisea cósmica, y te va a mostrar algo profundo sobre tu conexión con el universo. Toma un átomo de carbono en tu cuerpo. ¿Dónde estuvo antes? Tal vez en una planta que comiste. Antes de eso, en la atmósfera como dióxido de carbono. Antes de eso, tal vez en el océano, disuelto en agua. Antes de eso, en una roca, en carbonato de calcio. Y antes de eso, en otra planta, en otro animal, en otro ciclo de vida y muerte. Y puedes rastrear hacia atrás, a través de ciclos múltiples, a través de miles de años, millones de años. Y eventualmente llegas al momento en que el átomo entró a la Tierra, cuando fue incorporado en el planeta durante su formación, hace 4.500 millones de años. Y antes de eso, el átomo estaba en la nube de gas, en la nube que colapsó para formar el sistema solar. Y antes de eso, el átomo fue eyectado de una estrella, en una supernova que ocurrió hace 5.000 millones de años, en una galaxia que podría ser la Vía Láctea, o podría ser otra galaxia que se fusionó con la Vía Láctea. Y antes de eso, el átomo fue fabricado en el núcleo de esa estrella, mediante la fusión de helio, en un proceso que tomó millones de años. Y antes de eso, el helio que formó el carbono estaba en una nube diferente, que colapsó para formar esa estrella, hace tal vez 10.000 millones de años. Y antes de eso, el helio fue fabricado en el Big Bang, hace 13.800 millones de años. Y desde entonces, ese átomo ha estado viajando, ha estado transformándose, ha estado siendo incorporado en estructuras diferentes, en estrellas, en planetas, en océanos, en seres vivos, y finalmente, temporalmente, está en ti, y después de ti, continuará. Será liberado cuando mueras, será reciclado, será incorporado en algo más, y el viaje continuará.
indefinidamente, hasta que el átomo sea destruido, en un agujero negro, o en el decaimiento del protón, en el futuro ultradistante. Pero por ahora, por eones aún, el átomo persiste, viaja, se transforma y acumula historia. Historia que no puede recordar, porque los átomos no tienen memoria, no tienen conciencia. Pero la historia está ahí, en la trayectoria, en la secuencia de transformaciones, y imaginar esa trayectoria es imaginar una escala temporal cósmica. Es ver cómo lo individual y lo cósmico se conectan. Cómo un átomo único puede haber experimentado la historia completa del cosmos, desde el Big Bang hasta tú. Y esa conexión es íntima, es directa, no es metafórica, es literal, y cambia cómo te relacionas con los átomos. Ya no son objetos abstractos, son viajeros, son sobrevivientes, son entidades con pasados ricos, con futuros abiertos, y eres una intersección temporaria en su viaje. Eres un contexto momentáneo, eres una parada en su itinerario cósmico. Y eso debería darte perspectiva. Debería hacer que tu importancia sea relativizada, pero también debería hacer que el momento presente sea precioso, porque es único, es una configuración específica que nunca se repetirá. Los átomos que están en ti ahora estarán en otros lugares después, y nunca regresarán a esta configuración exacta. Nunca formarán este patrón específico que eres tú. Y esa unicidad es valor. Es lo que hace que el momento sea significativo. No porque sea eterno, sino porque es único. Y después de ti, los átomos continuarán. Pero la configuración que fuiste tú será perdida, permanentemente. Y eso es tanto triste como apropiado, porque permite la transformación, permite que los átomos participen en otras configuraciones, en otras vidas, en otros patrones, y ese es el ciclo, ese es el flujo. Y resistirlo, intentar preservar la configuración permanentemente, es inútil. Y aceptar el flujo, permitir la transformación, es habitar la realidad honestamente. Pero los átomos no solo viajan, también interactúan, forman enlaces. Y los enlaces son lo que permite la química, lo que permite las moléculas, lo que permite la estructura compleja. Y la química de átomos específicos determina qué enlaces pueden formar. Carbono puede formar 4 enlaces, oxígeno puede formar 2, hidrógeno puede formar 1. Y esas capacidades diferentes permiten diversidad molecular, permiten que moléculas complejas se formen, que polímeros se construyan, que la vida emerja. Porque la vida es química organizada. Es un conjunto de reacciones químicas que se automantienen, que se autorreplican, y esas reacciones dependen de las propiedades de los átomos, de cómo interactúan, de qué enlaces pueden formar. Y las propiedades no son arbitrarias, son consecuencia de la estructura atómica, de la configuración de electrones, de cómo el núcleo y los electrones se organizan. Y la estructura es determinada por leyes cuánticas, por el principio de exclusión de Pauli, por la ecuación de Schrödinger, por la mecánica cuántica que gobierna el comportamiento de partículas a escala atómica. Y esas leyes son universales, son las mismas en todo el universo. Entonces la química es universal. Los átomos en una galaxia distante se comportan igual que los átomos aquí. Forman los mismos tipos de moléculas, exhiben la misma reactividad. Y eso significa que la vida, si existe en otro lugar, está basada en la misma química. Usa los mismos elementos, forma los mismos tipos de moléculas orgánicas. Y aunque podría haber variaciones, aunque podría haber bioquímicas alternativas, los fundamentos son compartidos. Porque los fundamentos vienen de las propiedades de los átomos. Y las propiedades de los átomos vienen de las leyes físicas. Y las leyes físicas son universales. Y ese es el final del tercer acto. Has seguido la biografía de un átomo,
Has visto su viaje desde el Big Bang hasta tú. Has comprendido que los átomos son viajeros, que acumulan historia, que participan en configuraciones múltiples, y que tú eres una de esas configuraciones, temporaria, única, pero parte de un ciclo más grande. Y ahora viene el cuarto acto. Y en el cuarto acto vamos a descubrir algo que invierte todo. Porque hemos estado hablando de cómo los átomos fueron creados. Pero los átomos también pueden ser destruidos. Y no solo eso. Los humanos han aprendido a crear átomos que el universo nunca produjo. Elementos sintéticos. Elementos que no existían antes. Y eso cambia la narrativa completamente. Porque no todos los átomos son naturales. Algunos fueron fabricados por humanos, en laboratorios, en aceleradores de partículas, y esos átomos son nuevos. Son elementos que no existían antes, que el universo nunca produjo. Y crearlos es un logro. Es una demostración de que los humanos pueden hacer lo que las estrellas hacen. Pueden fabricar elementos, pueden manipular núcleos, pueden fusionar protones y neutrones en configuraciones nuevas. Y las configuraciones nuevas son elementos nuevos, son adiciones a la tabla periódica. Y la tabla periódica, que alguna vez terminaba en uranio, ahora se extiende más allá. Incluye elementos sintéticos: neptunio, plutonio, americio, berkelio, californio y muchos más. Cada uno fabricado mediante bombardear átomos pesados con neutrones o con núcleos ligeros y forzar la fusión. Y la fusión produce un núcleo más pesado, produce un elemento nuevo, y el elemento nuevo es inestable, es radiactivo, decae rápidamente, en segundos, o milisegundos o microsegundos, y regresa a elementos más estables. Pero por un momento existe, puede ser detectado, puede ser estudiado, y el estudio revela propiedades, revela cómo se comporta, qué química tiene, y la química es predecible, sigue patrones, sigue tendencias de la tabla periódica, y verificar esas predicciones es una prueba de comprensión, es una confirmación de que la teoría atómica es correcta, que la estructura electrónica determina la química, que puedes predecir el comportamiento de un elemento que nunca has visto basándote en su posición en la tabla periódica. Y las predicciones son correctas, consistentemente. Y eso es validación. Es evidencia de que comprendes los principios fundamentales. Pero hay una razón práctica también. Porque algunos elementos sintéticos son útiles. Plutonio alimenta reactores nucleares, alimenta armas. Americio es usado en detectores de humo. Curio es usado en generadores termoeléctricos radioisotópicos, en naves espaciales, en misiones a planetas exteriores donde la luz solar es débil. Y esos usos son consecuencia de propiedades específicas, de cómo los elementos decaen, qué energía liberan, qué productos generan. Y diseñar aplicaciones requiere entender esas propiedades. Requiere poder predecir el comportamiento. Pero diseñar elementos sintéticos también reveló algo más oscuro. Porque el poder de manipular átomos es también el poder de destruir. Las armas nucleares son consecuencia directa de comprender los átomos, de saber cómo dividirlos, cómo liberar energía del núcleo. Y esa energía es inmensa. Es mayor que cualquier energía química, por factores de millones. Y haber descubierto cómo liberar esa energía, cómo weaponizarla, cambió la historia, cambió la política, cambió las relaciones internacionales, creó una amenaza existencial, la posibilidad de autoaniquilación. Y vivir con esa amenaza, con saber que tienes la capacidad de destruirte, requiere una madurez diferente, requiere restraint, requiere cooperación internacional, requiere acuerdos, tratados, verificación. Y todo eso es consecuencia de los átomos, de entenderlos, de poder manipularlos. Y la consecuencia es ambigua, es tanto progreso como peligro.
y navegar esa ambigüedad es un desafío continuo. Pero hay algo más extraño, porque al fabricar elementos sintéticos, los humanos se han convertido en participantes en el proceso cósmico, en la manufactura de elementos. Un proceso que antes era exclusivo de las estrellas, de las supernovas, de las fusiones de estrellas de neutrones. Y ahora los humanos también pueden hacerlo, en escala pequeña, en condiciones controladas, pero pueden hacerlo. Y eso es una transformación. Es cruzar un umbral, es pasar de ser solo usuarios de materia a ser también creadores de materia. Y esa transición tiene implicaciones. Porque si puedes crear elementos, puedes diseñar materia. Puedes construir materiales con propiedades específicas. Puedes optimizar. Puedes innovar. Y esa capacidad es el futuro de la tecnología. Es la nanotecnología. Es la ingeniería de materiales a escala atómica. Y esto cambia todo. Porque ya no estás limitado por los materiales que la naturaleza produjo. Puedes diseñar los tuyos. Puedes construir estructuras que no existen naturalmente, que tienen propiedades que la naturaleza nunca produjo. Y ese poder es tanto oportunidad como responsabilidad. Porque usar el poder sabiamente requiere comprender las consecuencias, requiere anticipar los impactos a largo plazo. Y no siempre se hace, no siempre se anticipa. Y el resultado es problemas. Contaminación, cambio climático, alteración de la biosfera. Y esos problemas son consecuencias de usar átomos sin entender completamente qué estás haciendo, sin considerar efectos sistémicos. Y resolver esos problemas requiere más comprensión, más conocimiento de cómo los átomos se comportan en contextos complejos, en ecosistemas, en la atmósfera, en los océanos. Y ese es el final del cuarto acto. Has descubierto que los humanos pueden crear átomos que el universo nunca produjo. Que el poder de manipular la materia a escala atómica es tanto oportunidad como peligro. Y que navegar ese poder requiere sabiduría. Requiere responsabilidad. Requiere reconocer que las acciones tienen consecuencias. Y ahora viene el quinto y último acto. Y en el quinto acto voy a cumplir la tercera promesa que te hice al principio. La promesa de que comprenderás algo sobre ti que es literalmente cierto. Eres el universo haciéndose consciente de sí mismo. Porque aquí está la síntesis. Aquí está la revelación final. Los átomos en tu cuerpo fueron fabricados en estrellas. Literalmente, no metafóricamente. Cada átomo de carbono fue forjado en un núcleo estelar a 100 millones de grados. Cada átomo de oxígeno fue creado en una supernova. Cada átomo de hierro fue fabricado en los últimos momentos antes del colapso. Y cada átomo de oro requirió la colisión de 2 estrellas de neutrones. Y esos átomos viajaron a través del espacio interestelar durante miles de millones de años y fueron incorporados en una nube de gas que colapsó para formar el Sol, y los planetas, y la Tierra. Y en la Tierra esos átomos fueron incorporados en moléculas, en agua, en atmósfera, en rocas, y eventualmente, mediante procesos que aún no comprendemos completamente, esas moléculas se organizaron. Formaron estructuras autorreplicantes, formaron vida, y la vida evolucionó durante 4.000 millones de años y produjo complejidad creciente. Y eventualmente produjo cerebros. Y cerebros produjeron consciencia. Y consciencia es extraordinaria. Porque consciencia es el universo volviéndose consciente de sí mismo. Es materia organizada de forma tan compleja que puede contemplar su propio origen. Puede preguntar de dónde vino. Puede reconstruir su historia. Puede comprender los procesos que la crearon. Y eres eso. Eres átomos estelares organizados en patrón que puede contemplar su origen estelar. Eres el cosmos estudiándose a sí mismo. Y esa no es poesía.
es descripción literal de lo que eres, porque los átomos en ti no tienen conciencia, no tienen intención, no tienen propósito. Son partículas siguiendo leyes físicas. Pero organizados en la configuración específica que eres tú, producen conciencia, producen experiencia, producen la capacidad de preguntar, ¿de dónde vengo? Y al hacer esa pregunta, al buscar la respuesta, al reconstruir la historia de los átomos desde el Big Bang hasta ahora, estás participando en algo extraordinario. Estás completando un ciclo que comenzó con el Big Bang, que continuó con la formación de estrellas, con la manufactura de elementos, con la dispersión de esos elementos, con la formación del sistema solar, con la evolución de la vida, y culmina en ti, en este momento, preguntando. Y esa pregunta es el universo interrogándose a sí mismo. Es materia buscando comprender materia. Es átomos intentando rastrear su propio origen. Y el hecho de que puedas hacer esa pregunta, de que puedas reconstruir esa historia, es evidencia de que el universo tiene capacidad de autocomprensión, de autorreflexión, y eres vehículo de esa capacidad. Eres proceso mediante el cual el cosmos se vuelve consciente. Y aunque eres pequeño, aunque eres breve, aunque eres configuración temporaria de átomos que eventualmente se dispersará, en este momento eres el universo despierto. El universo pensando. El universo asombrándose de sí mismo. Y eso es lo que significa ser hecho de polvo de estrellas. No es solo que los átomos vienen de estrellas. Es que eres el método que el universo ha desarrollado para conocerse, para estudiarse, para comprenderse. Y esa es tu conexión cósmica. Ese es tu lugar en el cosmos. No eres observador externo, eres participante interno, eres el universo mirándose en el espejo. Y cuando miras tu mano ahora, cuando ves los átomos que la componen, ves historia, ves conexión, ves participación, ves que cada átomo de hierro fue fabricado en explosión que liberó más energía en 10 segundos que el Sol en toda su vida. Ves que cada átomo de carbono fue forjado en estrella que murió hace 6.000 millones de años. Ves que cada átomo de oro requirió colisión de 2 cadáveres estelares tan densos que una cucharada pesaría 1.000 millones de toneladas. Y ves que esos átomos, mediante configuración específica que forman ahora, te permiten ver, te permiten pensar, te permiten comprender, te permiten asombrarte. Y asombro es respuesta apropiada. Es reconocimiento de magnificencia, de improbabilidad, de conexión profunda entre tú y cosmos. Y desde asombro, todo fluye. Gratitud por existir en momento cuando conciencia es posible. Responsabilidad de usar conocimiento sabiamente. Compromiso de transmitir comprensión a próxima generación. Y acción que convierte conocimiento en impacto. Porque ahora sabes la verdad sobre el origen de los átomos. Sabes que fueron fabricados en estrellas. Sabes que viajaron durante eones. Sabes que fueron incorporados en ti. Y sabes que después de ti continuarán. Serán reciclados. Serán parte de algo más. Y esa verdad es tanto humillante como elevadora. Humillante porque reconoce que eres pequeño, que eres breve, que eres configuración temporaria. Elevadora porque reconoce que eres parte de proceso cósmico, que eres participante en historia que comenzó hace 13.800 millones de años, que eres el universo consciente de sí mismo. Y eso es suficiente. Es todo. Es la verdad sobre el origen de los átomos. Y la verdad sobre ti. Pero antes de terminar, hay algo más que necesitas saber. Algo que hace que esta verdad sea aún más extraordinaria. Porque te he contado cómo los átomos fueron fabricados, cómo viajaron, cómo llegaron hasta ti. Pero no te he contado qué significa eso para el futuro, para tu futuro.
para el futuro de la vida, para el futuro del cosmos. Porque los procesos que fabricaron los átomos en ti están continuando. Ahora, en este instante, en cada estrella que ves en el cielo nocturno, cada una está fabricando elementos, cada una está contribuyendo al enriquecimiento químico del universo. Y ese enriquecimiento es acumulativo, es progresivo. Hace 13.000 millones de años, cuando las primeras estrellas se formaron, el universo tenía solo hidrógeno y helio. 0 elementos pesados. Pero ahora, después de múltiples generaciones de estrellas, después de miles de millones de supernovas, después de innumerables colisiones de estrellas de neutrones, el universo tiene 2% de elementos pesados. Carbono, oxígeno, hierro, todo lo que hace la vida posible. Y ese 2% es resultado de procesos que tomaron miles de millones de años. Es acumulación gradual. Y continúa. Cada supernova añade más elementos pesados. Cada colisión de estrellas de neutrones contribuye. Y la proporción de elementos pesados aumenta. Lentamente, pero inexorablemente. Y eso significa que el universo se está volviendo más hospitalario para la vida con el tiempo. Más rico en los elementos que la vida requiere. Más capaz de producir planetas rocosos, atmósferas, océanos y eventualmente organismos. Y tú estás en medio de ese proceso. Eres producto de enriquecimiento que había ocurrido hasta hace 4.500 millones de años, cuando el sistema solar se formó. Pero si el sistema solar se hubiera formado hace 10.000 millones de años, cuando el universo tenía solo 3.000 millones de años, habría tenido menos elementos pesados. Tal vez insuficientes para formar planetas rocosos del tamaño de la Tierra. Tal vez insuficientes para permitir la química compleja que produce vida. Entonces hay timing, hay momento óptimo, y estás en él. Estás en era cuando el universo tiene suficientes elementos pesados para permitir vida. Pero no tanto tiempo después del Big Bang, que las estrellas hayan comenzado a agotarse. Estás en ventana. Y ventana es preciosa. Pero la ventana no durará para siempre, porque las estrellas que fabrican elementos están envejeciendo. El Sol tiene otros 5.000 millones de años. Pero las estrellas masivas, las que producen supernovas, las que fabrican los elementos más pesados, viven mucho menos. Algunas viven solo millones de años. Y cuando mueren, no son reemplazadas al mismo ritmo, porque la tasa de formación estelar está disminuyendo. El universo está usando su suministro de gas, y cada vez menos estrellas nuevas se están formando. Y eso significa que la manufactura de elementos está desacelerando. No se detendrá pronto, no en miles de millones de años. Pero eventualmente, cuando el último gas haya sido consumido, cuando la última estrella masiva haya explotado, la manufactura natural de elementos cesará. Y después de eso, solo habrá decaimiento. Solo transformación de elementos inestables en estables. Y eventualmente, en un futuro ultradistante, la composición química del universo se estabilizará, se congelará, y no habrá cambio. Y en ese universo futuro, si la civilización aún existe, si ha sobrevivido billones de años, será la única fuente de elementos nuevos. Será el único proceso que aún fabrica, que aún transforma, que aún crea diversidad química. Y esa sería una inversión completa. Un universo que comenzó creando elementos mediante procesos naturales, terminaría dependiendo de procesos artificiales, de civilización, de tecnología, para mantener diversidad, para mantener complejidad. Y esa sería una responsabilidad extrema. Sería la carga de ser el último creador, el último fabricante. Y si la civilización falla, si no sobrevive, entonces la manufactura termina. Permanentemente. Y el universo se simplifica. Irreversiblemente.
Pero eso está lejos, enormemente lejos. Y por ahora, por eones aún, las estrellas continúan fabricando. El enriquecimiento continúa. Y la vida es posible. Y la consciencia es posible. Y la capacidad de comprender es posible. Y usar esa capacidad, ejercer esa consciencia, participar en la comprensión del cosmos, es honrar el proceso que te creó. Es reconocer que eres producto de miles de millones de años de evolución cósmica, de ciclos de formación y muerte estelar, de acumulación gradual de elementos pesados, de química que se volvió biología, de biología que se volvió consciencia. Y consciencia es el regalo, es el resultado final. Es lo que hace que todo el proceso valga, porque sin consciencia el universo sería solo materia siguiendo leyes, solo átomos interactuando, solo química sin significado. Pero con consciencia, el universo adquiere capacidad de conocerse, de estudiarse, de asombrarse de sí mismo. Y tú eres esa capacidad. Tú eres el método que el cosmos ha desarrollado para autorreflexión, para autocomprensión. Y cuando comprendes eso, cuando realmente lo comprendes, cambia todo. Cambia cómo te relacionas con tu cuerpo. Ya no es solo carne y huesos. Es configuración extraordinaria de átomos estelares. Es resultado de proceso cósmico. Es evidencia viva de que el universo puede crear complejidad. Puede crear vida. Puede crear consciencia. Y cambia cómo te relacionas con otros. Porque todos están hechos de lo mismo. Todos son polvo de estrellas. Todos son el universo consciente de sí mismo. Todos son participantes en el mismo proceso cósmico. Y esa comunalidad es profunda. Es conexión que trasciende diferencias superficiales. Y cambia cómo te relacionas con la naturaleza. Porque no estás separado de ella. No estás por encima de ella. Eres parte de ella. Eres producto de la misma química, de los mismos procesos, de las mismas leyes físicas. Y reconocer esa participación es reconocer responsabilidad. Es ver que lo que haces a la naturaleza, te lo haces a ti mismo. Y cambia cómo te relacionas con el futuro. Porque el futuro es abierto, es moldeable, es determinado por acciones presentes. Y si comprendes que eres parte de proceso cósmico que ha estado operando durante miles de millones de años, que continuará durante miles de millones de años más, entonces tus acciones adquieren peso, adquieren significado transgeneracional, adquieren impacto que se extiende más allá de tu vida. Y actuar desde esa comprensión es actuar responsablemente. Es reconocer que lo que haces ahora afectará el futuro, que las decisiones que tomas determinarán qué tipo de mundo heredan las próximas generaciones, que tienes obligación no solo hacia ti mismo, no solo hacia tus contemporáneos, sino hacia todos los que vendrán después. Y esa obligación es pesada, es carga de vivir en momento de poder creciente, de capacidad creciente de afectar el planeta, de alterar la biosfera, de cambiar el clima, de modificar la composición química de la atmósfera y los océanos. Y ejercer ese poder, sabiamente, requiere conocimiento. Requiere comprender cómo funcionan los sistemas, cómo los átomos se comportan en contextos complejos, cómo las acciones locales tienen efectos globales, cómo el presente determina el futuro. Y ese conocimiento está disponible, está siendo construido, mediante investigación continua, mediante esfuerzo colectivo, mediante compromiso transgeneracional con comprensión. Y participar en esa construcción, contribuir a ese conocimiento, es forma de honrar tu origen cósmico. Es usar la consciencia que el universo te dio para comprender mejor, para actuar más sabiamente, para transmitir más responsablemente. Y ese es el llamado final. No es solo que comprendas la verdad sobre el origen de los átomos,
es que uses esa comprensión, que permitas que transforme cómo vives, cómo te relacionas con el mundo, cómo tomas decisiones, cómo participas en el proceso cósmico del cual eres parte, porque eres polvo de estrellas. Literalmente, cada átomo en ti fue fabricado en el cosmos, viajó durante eones, fue incorporado en ti, y después de ti continuará, será parte de algo más. Y esa continuidad es lo que te conecta con la totalidad, con el pasado cósmico, con el futuro cósmico, con todos los que vinieron antes, con todos los que vendrán después. Y habitar esa conexión conscientemente es vivir con asombro, con gratitud, con responsabilidad y con compromiso de ser participante digno en el proceso extraordinario que es la evolución del cosmos desde simplicidad a complejidad, desde materia inerte a vida, desde vida a consciencia y desde consciencia a comprensión. Y esa es la verdad sobre el origen de los átomos y la verdad sobre ti, y la invitación a vivir desde esa verdad, a permitir que transforme todo. Porque cuando realmente comprendes que eres el universo, haciéndose consciente de sí mismo, que eres átomos estelares organizados en patrón, que puede contemplar su propio origen estelar, que eres el cosmos estudiándose a sí mismo, ya no puedes vivir de la misma forma. Ya no puedes ver tu mano como solo mano. Es historia cósmica. Ya no puedes ver el cielo como solo puntos de luz. Es fábrica que produjo los elementos que te componen. Ya no puedes ver tu vida como solo tuya. Es momento en proceso mucho más grande. Es participación en evolución que comenzó hace 13.800 millones de años y que continuará mucho después de que te hayas ido. Y esa perspectiva es tanto humillante como elevadora. Humillante porque reconoce que eres pequeño en escala cósmica, que eres breve, que eres configuración temporaria de átomos que eventualmente se dispersará. Pero elevadora porque reconoce que mientras dures, mientras existas, eres algo extraordinario. Eres el universo despierto, el universo pensando, el universo asombrándose de sí mismo. Y ese es el regalo, ese es el privilegio, ese es el llamado. Ser consciente, comprender, asombrarse, y desde asombro vivir con gratitud, con responsabilidad y con compromiso de participar dignamente en el proceso cósmico del cual eres parte inseparable. Esa es la verdad sobre el origen de los átomos. Completa, final, transformadora. Y déjame mostrarte algo más específico, algo que hace que esta conexión sea aún más asombrosa. Porque no solo puedes decir que los átomos en tu cuerpo vienen de estrellas en general. Puedes ser más preciso. Puedes identificar qué tipo de estrella produjo qué elemento. El átomo de hierro específico que está en tu hemoglobina en este instante, el que está transportando oxígeno a través de tu sangre, fue fabricado en el núcleo de una estrella masiva. Una estrella de al menos 8 veces la masa del Sol. Porque solo estrellas de ese tamaño alcanzan las temperaturas necesarias para fusionar silicio en hierro. Y esa estrella vivió tal vez 20 millones de años. Y durante los últimos días de su vida estaba fabricando hierro, toneladas de hierro cada segundo, acumulándolo en su núcleo, hasta que el núcleo colapsó y la estrella explotó, y ese átomo específico fue eyectado al espacio a 30.000 kilómetros por segundo y viajó durante tal vez 100 millones de años a través del espacio interestelar, hasta que entró en una nube de gas, una nube que estaba colapsando para formar nuevas estrellas, y esa nube era la que eventualmente formaría el Sol y los planetas. Y ese átomo de hierro fue incorporado en la Tierra durante su formación. Hace 4.500 millones de años. Y durante los primeros 1.000 millones de años de la Tierra, ese átomo estaba en el manto, en roca fundida, profundo dentro del planeta.
Y eventualmente, mediante procesos geológicos, mediante tectónica de placas, mediante vulcanismo, ese átomo fue traído a la superficie. Fue incorporado en roca volcánica. Y la roca fue erosionada. Y el hierro fue liberado. Y disuelto en agua. Y transportado al océano. Y en el océano, ese átomo fue tomado por organismo microscópico. Por bacteria. Que lo usó en sus procesos metabólicos. Y cuando esa bacteria murió, el hierro fue liberado. Y tomado por otro organismo. Y otro. Y otro. Y ese ciclo continuó durante miles de millones de años. El hierro siendo incorporado en vida, siendo liberado en muerte, siendo reciclado perpetuamente, hasta que eventualmente, hace tal vez un año, ese átomo fue incorporado en una planta, que tú comiste, y el hierro entró en tu sistema digestivo, y fue absorbido, y transportado a tu médula ósea, y fue incorporado en hemoglobina, y ahora está en tu sangre, transportando oxígeno. Y esa es la biografía de un átomo. Y es extraordinaria. Es viaje de miles de millones de años. Es participación en procesos múltiples. Es testimonio de reciclaje perpetuo. Y es completamente rastreable. Y lo mismo aplica a cada átomo en ti. Cada uno tiene historia. Cada uno fue fabricado en proceso específico. Cada uno viajó a través de espacio. Cada uno fue incorporado en tierra. Cada uno participó en ciclos. Y cada uno eventualmente llegó a ti. Y después de ti, continuarán. Cuando mueras, cuando tu cuerpo se descomponga, los átomos serán liberados. Algunos regresarán a atmósfera como dióxido de carbono. Algunos serán absorbidos por plantas. Algunos permanecerán en suelo. Algunos serán lavados al océano. Y ciclo continuará. Los átomos siendo incorporados en nueva vida. Siendo liberados. Siendo reciclados. Y ese reciclaje no tiene fin. No hasta que condiciones en Tierra cambien radicalmente. No hasta que Sol se convierta en gigante roja y consuma planeta. Y incluso entonces, los átomos no serán destruidos. Serán dispersados nuevamente. Serán eyectados al espacio. Y eventualmente serán incorporados en nuevas estrellas, en nuevos planetas. Y ciclo continuará a escala galáctica. Y esa es la persistencia de los átomos. Es casi indestructibilidad. Es capacidad de participar en configuraciones múltiples a través de eones. Y tú eres una de esas configuraciones. Una temporaria, una única, pero una entre innumerables. Y reconocer eso es reconocer tu lugar en cosmos. No como entidad separada, no como observador externo, sino como participante interno, como configuración temporaria de materia que tiene privilegio de ser consciente, de poder contemplar su propio origen, de poder asombrarse de proceso del cual es parte. Y ese asombro es apropiado. Es respuesta correcta a extraordinario, a improbable, a magnificencia de cómo universo operó para permitir tu existencia. Y desde asombro viene gratitud. Y desde gratitud viene responsabilidad. Y desde responsabilidad viene acción. Y acción es lo que cierra ciclo. Es lo que convierte comprensión en impacto. Es lo que hace que conocimiento sobre origen de átomos sea más que curiosidad intelectual. Es lo que lo hace ser guía para cómo vivir. Cómo relacionarte con mundo, cómo tomar decisiones, cómo participar en proceso cósmico del cual eres parte inseparable. Y ahora quiero mostrarte algo que cierra el círculo completo. Algo que conecta todo lo que hemos discutido, desde el Big Bang hasta este momento, desde la formación de elementos hasta tu consciencia ahora mismo. Porque hemos hablado de cómo se fabricaron los átomos. Hemos rastreado su viaje desde estrellas hasta ti. Hemos visto las coincidencias que tuvieron que alinearse. Pero ahora quiero que comprendas algo más profundo. Algo sobre qué significa que seas consciente de todo esto.
Porque la consciencia no es accidente, no es epifenómeno sin importancia. Es resultado de proceso extraordinario de organización de materia. Es lo que sucede cuando átomos se configuran de forma tan compleja que pueden procesar información, que pueden modelar el mundo, que pueden contemplar su propio origen. Y ese proceso de organización tomó tiempo, tomó eones. Comenzó con química simple, moléculas formándose en océanos primitivos, aminoácidos, nucleótidos, lípidos, moléculas orgánicas que tienen propiedad crucial, pueden autoensamblarse, pueden formar estructuras complejas espontáneamente, y eventualmente, hace aproximadamente 4.000 millones de años, una molécula particular surgió. Una molécula que podía hacer algo extraordinario. Podía copiarse a sí misma. Podía replicarse. Y esa fue primera forma de vida. No célula, no organismo, solo molécula autorreplicante. Probablemente RNA. Y una vez que tienes replicación, tienes evolución. Porque replicación no es perfecta. Hay errores, mutaciones. Y algunas mutaciones hacen que molécula se replique más eficientemente. Y esas variantes se vuelven más comunes. Y proceso de selección natural comienza. Y durante 4.000 millones de años, ese proceso operó. Moléculas se volvieron más complejas. Formaron compartimentos. Formaron células. Células desarrollaron metabolismo. Desarrollaron capacidad de extraer energía del ambiente, de construir estructuras, de moverse, y células unicelulares eventualmente se volvieron multicelulares. Organismos simples se volvieron complejos. Y complejidad aumentó. Órganos se desarrollaron, sistemas nerviosos emergieron, y cerebros comenzaron a evolucionar. Y cerebros son extraordinarios, porque son órganos diseñados específicamente para procesar información, para modelar el mundo, para predecir el futuro basándose en el pasado, para tomar decisiones. Y a medida que cerebros se volvieron más complejos, capacidad de procesamiento aumentó. Y eventualmente, en algún punto de evolución, algo nuevo emergió. Algo que no existía antes en universo conocido. Consciencia. Autoconsciencia. Capacidad de saber que sabes. De contemplar tu propia existencia. De preguntar: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Y esas preguntas son extraordinarias, porque son universo interrogándose a sí mismo. Es materia preguntando sobre origen de materia. Es átomos intentando comprender cómo llegaron a existir. Y cuando respondes esas preguntas, cuando descubres que átomos fueron fabricados en estrellas, que viajaron durante eones, que fueron incorporados en ti, estás completando ciclo. Estás permitiendo que universo se conozca a sí mismo, que comprenda su propia historia, que se maraville de su propia complejidad. Y esa es función extraordinaria de consciencia. No es solo sobrevivir, no es solo reproducirse, es comprender, es conocer, es participar en proceso de autocomprensión cósmica. Y tú eres vehículo de ese proceso. Eres configuración de átomos que tiene privilegio de ser consciente, de poder estudiar, de poder aprender, de poder asombrarse. Y ese privilegio viene con responsabilidad. Porque si eres el universo haciéndose consciente de sí mismo, entonces lo que haces importa. No solo para ti, no solo para tu especie, sino para proceso cósmico completo. Porque eres manifestación de capacidad del universo de conocerse, y ejercer esa capacidad bien, usar consciencia sabiamente, es honrar proceso que te creó. Y usar consciencia sabiamente significa múltiples cosas. Significa continuar investigando, continuar aprendiendo, continuar expandiendo conocimiento, porque cada descubrimiento es universo aprendiendo algo nuevo sobre sí mismo. Cada comprensión es expansión de autoconocimiento cósmico, pero también significa actuar responsablemente,
Porque conciencia viene con poder. Poder de transformar el mundo, de alterar biosfera, de cambiar clima, de modificar química de atmósfera y océanos. Y ejercer ese poder sin sabiduría es traicionar privilegio de ser consciente. Entonces necesitas balance. Necesitas curiosidad que impulsa investigación. Pero también necesitas humildad que reconoce límites. Necesitas ambición que busca mejorar mundo. Pero también necesitas precaución que reconoce consecuencias no intencionadas. Necesitas celebrar capacidad humana. Pero también necesitas reconocer responsabilidad humana. Y ese balance es difícil. Es desafío perpetuo. Es tensión que defines cada decisión importante que tomas. Como individuo, como sociedad, como civilización. Y navegar esa tensión bien es lo que determina si conciencia es bendición o maldición. Si capacidad de transformar mundo es usada para construir o para destruir. Y historia muestra ambos. Muestra que humanos pueden usar conocimiento para lograr cosas extraordinarias. Para curar enfermedades, para alimentar poblaciones, para comunicar instantáneamente a través de planeta, para viajar al espacio, para comprender cosmos. Todas esas son consecuencias de conciencia ejercida sabiamente, pero también muestra que humanos pueden usar conocimiento para destruir, para crear armas, para contaminar, para agotar recursos, para alterar clima de formas que amenazan vida. Todas esas son consecuencias de poder sin sabiduría correspondiente. Y momento presente es crítico, porque poder humano de afectar planeta es sin precedente. Es mayor que en cualquier punto de historia. Y está creciendo. Cada descubrimiento añade capacidad. Cada tecnología expande posibilidades. Y con expansión de poder viene expansión de responsabilidad. Y enfrentar esa responsabilidad requiere que recuerdes tu origen. Que recuerdes que estás hecho de polvo de estrellas. Que átomos en ti fueron fabricados en cosmos. Que viajaron durante eones. Que participaron en ciclos múltiples. Y que eventualmente se organizaron en configuración que permite conciencia. Y esa conciencia no es solo tuya, es del universo. Es manifestación de capacidad cósmica de autorreflexión. Y ejercerla bien es participar dignamente en proceso que comenzó hace 13.800 millones de años y que continuará mucho después de que te hayas ido. Y continuará mediante átomos, porque átomos persisten. Después de que mueras, después de que tu configuración se disuelva, átomos continuarán. Serán liberados, serán reciclados, serán incorporados en nuevas configuraciones, en nuevas formas de vida, en nuevos patrones. Y tal vez, en futuro distante, algunos de esos átomos serán incorporados en otra forma de conciencia, en otro ser que podrá contemplar, que podrá preguntar, que podrá asombrarse. Y ese ser, usando átomos que alguna vez fueron parte de ti, participará en mismo proceso, en mismo ciclo de autocomprensión cósmica. Y esa continuidad es consuelo, es forma de persistencia, no de ti como individuo, no de tu conciencia específica, pero de materia que te compone, de átomos que permitieron que fueras consciente. Esos átomos continuarán y participarán en configuraciones futuras y permitirán conciencias futuras. Y ciclo continuará. Y ser parte de ese ciclo, participar conscientemente, aunque sea brevemente, es privilegio extraordinario. Es oportunidad de experimentar, de conocer, de comprender, de asombrarse. Y todas esas experiencias son valiosas. No porque persistan eternamente, sino porque ocurren. Porque son reales. Porque son manifestaciones de capacidad del universo de ser consciente. Y cuando comprendes eso completamente, cuando realmente integras verdad de que eres el universo haciéndose consciente de sí mismo, algo cambia. No es cambio dramático, no es iluminación súbita, es shift sutil, en perspectiva.
es forma diferente de relacionarte con momento presente, porque momento presente adquiere significado diferente. No es solo tiempo que pasa, es oportunidad de participar conscientemente en proceso cósmico, de ejercer capacidad de comprensión, de experimentar asombro, de actuar desde comprensión, y cada momento se vuelve precioso, no porque sea eterno, sino porque es único, porque nunca se repetirá exactamente, porque es tu turno, tu oportunidad, tu participación. Y desde esa perspectiva, desperdiciar momento parece absurdo. Vivir sin conciencia parece pérdida. Actuar sin considerar consecuencias parece irresponsable. Y se vuelve natural querer participar bien, querer usar conciencia sabiamente, querer contribuir al proceso que te dio capacidad de participar. Y contribución toma muchas formas. Puede ser crear, puede ser cuidar, puede ser enseñar, puede ser aprender, puede ser investigar, puede ser preservar, puede ser mejorar, puede ser simplemente ser consciente, experimentar plenamente, asombrarse genuinamente, apreciar profundamente. Todas esas son formas de honrar tu origen cósmico, de participar dignamente en proceso que te creó, de ejercer privilegio de ser consciente de forma que reconoce extraordinario de que eres consciente en absoluto. Porque conciencia no es garantizada. Es resultado de billones de coincidencias, de ajustes finos, de procesos que tuvieron que ser exactamente correctos. Y fallaron casi siempre. En casi todos los lugares del universo, condiciones no son correctas. Temperatura es muy alta o muy baja. Presión es muy alta o muy baja. Química no es adecuada. Y vida no emerge. Y conciencia nunca aparece. Pero aquí, en este planeta, alrededor de esta estrella, en este momento de historia cósmica, condiciones fueron correctas. Vida emergió. Evolucionó. Se volvió compleja. Desarrolló cerebros. Desarrolló conciencia. Y tú eres esa conciencia. Eres manifestación de lo que es posible cuando condiciones se alinean, cuando coincidencias se acumulan, cuando universo logra organizarse de forma que permite autorreflexión. Y ese logro es frágil, es contingente, es mantenido por flujo constante de energía, por estabilidad de condiciones, por continuidad de procesos, y puede ser interrumpido, puede ser destruido, puede terminar. Y cuando termine, cuando última forma de conciencia desaparezca, universo perderá capacidad de conocerse, perderá oportunidad de comprenderse, perderá ventana a autorreflexión. Y prevenir eso, preservar conciencia, asegurar que continúe, es responsabilidad cósmica. Es obligación que viene con ser consciente. No solo sobrevivir, no solo perpetuar especie, sino asegurar que conciencia persiste, que capacidad de conocer continúa, que universo mantiene ventana a autocomprensión. Y hacer eso requiere pensar en escalas largas, requiere considerar futuro lejano, requiere actuar no solo para beneficio inmediato, sino para continuidad de conciencia a través de generaciones, a través de eones. Y esa es visión que viene de comprender origen cósmico, de reconocer que eres parte de proceso mucho más grande, que trasciende vida individual, que continúa mientras condiciones permitan conciencia existir. Y esas condiciones no durarán para siempre. Sol envejecerá, se convertirá en gigante roja, consumirá tierra, y vida en tierra terminará, a menos que migre, a menos que se expanda, a menos que se vuelva multiplanetaria, multiestelar. Y lograr eso requiere tecnología, requiere conocimiento, requiere compromiso transgeneracional. Y estás en momento crucial de esa historia. Estás en punto donde capacidad de viajar al espacio está emergiendo, donde posibilidad de establecer presencia permanente fuera de Tierra está abriéndose.
y decisiones que tu generación toma determinarán si esa posibilidad se realiza. Si conciencia se expande, si vida persiste más allá de tierra. Y esa es responsabilidad extraordinaria. Es peso de vivir en momento de transición, de ser generación que tiene capacidad nueva y tiene que decidir cómo usarla. Y decisión no es simple. Requiere balance, requiere considerar prioridades múltiples, requiere navegar tensiones entre necesidades presentes y aspiraciones futuras. Pero decisión es crucial, porque determina trayectoria, determina si conciencia es fenómeno temporal limitado a un planeta, o si es capacidad que puede expandirse, que puede persistir, que puede continuar participando en autocomprensión cósmica durante eones. Y ese es mensaje final. Ese es llamado. No solo que comprendas verdad sobre origen de átomos, sino que uses esa comprensión para guiar acción, para informar decisiones, para inspirar compromiso con preservar y expandir conciencia, con asegurar que universo mantenga capacidad de conocerse, de estudiarse, de asombrarse de sí mismo, porque esa capacidad es preciosa, es rara, es frágil, y eres custodio temporario. Eres portador de llama de conciencia. Y pasarla a próxima generación, asegurar que continúa, es responsabilidad más profunda que tienes. No solo como individuo, sino como participante en proceso cósmico, como manifestación de capacidad del universo de ser consciente. Y cumplir esa responsabilidad es vivir a la altura de tu origen. Es honrar proceso extraordinario que te creó. Es participar dignamente en historia cósmica. Es ser, aunque brevemente, el universo despierto, el universo pensando, el universo asombrándose de sí mismo. Y eso es todo. Y es suficiente. Y es extraordinario.